En un futuro donde la justicia ya no está en manos humanas, una sola decisión puede condenarte sin apelación. Tras años de disturbios, la ciudad confió su seguridad a Mercy, una inteligencia artificial capaz de juzgar, sentenciar y ejecutar. Pero cuando Chris Raven, un exoficial, es acusado del asesinato de su propia esposa, el sistema que juró proteger a la sociedad se vuelve contra él. Con el tiempo en su contra, pruebas abrumadoras y una condena casi segura, Chris deberá enfrentarse no solo a la verdad detrás del crimen, sino a una pregunta aterradora. ¿Qué pasa cuando la justicia comete un error y nadie puede detenerla? Dentro de una habitación oscura, se encuentra Chris Raven, solo y confinado a una silla. Poco después, el escenario se amplía y revela una ciudad que ha vivido 2 años sumida en violentos disturbios. Aunque las autoridades y la policía lograron restaurar el orden, el proceso estuvo marcado por abusos de poder, lo que provocó una crisis de confianza total. Como respuesta, el gobierno implementó una ley revolucionaria, un sistema de inteligencia artificial que asumiría todas las funciones administrativas, judiciales y la impartición de justicia. Así nació Mercy, una IA creada para juzgar y condenar a todos los criminales involucrados en los disturbios. Mercy analiza pruebas proporcionadas por el LAPD, junto con una recopilación masiva de datos, evaluando cada caso con una precisión implacable. Hasta ahora, ha sentenciado a 18 personas y ha logrado reducir el crimen en un 18%. Mientras tanto, Chris recupera la conciencia y descubre que está atado a una silla. Justo cuando su juicio está a punto de comenzar, desorientado y sin recuerdos, no sabe cómo llegó ahí. La jueza artificial Maddox se prepara para dictar sentencia. Chris intenta defenderse asegurando que es un oficial de policía, pero Maddox continúa con sus protocolos de verificación y le informa que está siendo juzgado por el asesinato de su esposa, Nicole Raven. Como prueba, Maddox le muestra un video en el que la policía llega a la escena y una Nicole gravemente herida lo señala a él como su agresor. La revelación deja a Chris completamente en shock. Aún así, la IA le concede una oportunidad para presentar su defensa. Utilizando las herramientas a su alcance, Chris comienza a investigar el pasado de Nicole, mientras su caso se convierte en noticia nacional. La ironía es brutal. Un policía que durante años envió criminales al sistema Mercy ahora está atrapado dentro de él. Maddox le pregunta directamente si es culpable. Chris lo niega, pero la IA le informa que, según su análisis, existe un 97,15% de probabilidad de culpabilidad. Y cuando esa cifra supera el 80%, el código Mercy se activa automáticamente. Maddox explica que el sistema de nube municipal de Nueva York monitorea de forma constante las actividades de todos los ciudadanos a través de sus dispositivos conectados. Fue este sistema el que la llevó a tomar su decisión inicial. Luego, le concede a Chris acceso limitado a la misma red, dándole una última oportunidad para demostrar su inocencia, y activa la cuenta regresiva del juicio. Si Chris es declarado culpable, recibirá la pena de muerte. Maddox aclara que si la probabilidad de culpabilidad supera el 97%, la ejecución se realizará mediante descarga eléctrica. En cambio, si el porcentaje desciende hasta el 92%, la investigación continuará. Con eso, comienza a presentar las pruebas en su contra. En las grabaciones de esa mañana, Chris se dirige a la casa de Nicole en lugar de ir a su oficina. Allí, ambos protagonizan una fuerte discusión, ya que Nicole se niega a dejarlo entrar. Chris rompe la cámara de la puerta por la fuerza y entra a la vivienda, saliendo 26 minutos después. Poco tiempo más tarde, su hija llega al lugar, entra y comienza a gritar desesperadamente. Maddox revela que las heridas mortales fueron causadas por un atacante diestro usando un cuchillo, y Chris es diestro. Además, tras el incidente, él fue a un bar, donde se detectó alcohol en su organismo al momento de su arresto. Chris lo niega todo. En respuesta, Maddox reproduce más grabaciones donde se lo ve en el bar, justo cuando oficiales del LAPD llegan para arrestarlo. Chris se resiste, pelea con los policías, provoca un enorme alboroto, intenta huir, trata de robar un vehículo y finalmente es reducido en el suelo. Al ver las imágenes, Chris afirma que no recuerda nada de lo ocurrido. Maddox lo interroga sobre por qué regresó a casa y si existían conflictos con su hija. Chris responde que necesita hablar con ella. Al principio, Maddox se lo niega, ya que el código Mercy prohíbe la comunicación con menores involucrados en casos criminales, pero tras una solicitud formal, el permiso es concedido. Chris intenta enviarle un mensaje a su hija,
pero no logra encontrar las palabras correctas. Entonces, Maddox genera un mensaje con inteligencia artificial en su nombre. Después, Chris es obligado a hablar con su consejero de rehabilitación, Robert, como exigen los protocolos de Mercy. Chris insiste en que es inocente, pero Robert le responde que su destino ya no está en manos humanas, sino en las de Mercy. Antes de cortar la comunicación, aclara que solo puede ayudarlo en temas relacionados con su adicción. Finalmente, Maddox revisa su historial matrimonial, revelando que Chris comenzó a salir con Nicole hace 20 años y que se casaron 3 años después. También menciona que su amigo Ray, quien alguna vez fue muy cercano a él, formó parte clave de su vida. Durante un tiempo, la vida de Chris y Nicole transcurrió con aparente normalidad, hasta que una operación lo cambió todo. En esa misión, Ray, el mejor amigo de Chris, murió, y a partir de ese momento, Chris nunca volvió a ser el mismo. La tragedia abrió una grieta irreversible entre él y Nicole, y las discusiones comenzaron a volverse cada vez más frecuentes. Maddox presenta 57 mensajes de texto que Nicole envió a familiares y amigos, en los que describe cómo Chris se volvía cada vez más agresivo y expresa su deseo de divorciarse. Chris insiste en que la amaba, pero Maddox responde que el amor puede transformarse en ira, y sugiere que, en un arrebato de furia, Chris pudo haberle quitado la vida. Luego, Maddox muestra videos de Britt, la hija de Chris, donde se la ve diciendo en una videollamada que su madre debería divorciarse, ya que su padre se estaba volviendo peligroso. Chris no entiende de dónde provienen esas imágenes, hasta que descubre que fueron grabadas desde una segunda cuenta secreta que Britt le ocultaba. Cuando Britt acepta la llamada de Chris, ella asegura que hizo todo lo posible por salvar a su madre. Chris le dice que él no la mató, pero el padre de Nicole le quita el teléfono a Britt y corta la comunicación de inmediato. Desesperado, Chris enfrenta a Maddox y acusa al sistema Mercy de haber decidido su culpabilidad desde el inicio, afirmando que el juicio en la silla es solo una formalidad, donde los acusados no tienen una oportunidad real de probar su inocencia. Maddox lo interrumpe y le advierte que no pierda tiempo, ya que solo queda 1 hora. Tratando de mantenerse firme, Chris solicita contactar a su amiga Jacqueline, quien conocía bien tanto a él como a Nicole, y se encuentra en la escena del crimen. Maddox le entrega entonces el archivo completo del lugar, una reconstrucción digital detallada de toda la escena. Chris revisa los escaneos, marcas de su hija, salpicaduras de sangre en las paredes, sus huellas en el cuchillo sobre la encimera y fibras de su ropa coincidiendo con el escenario. Para Jack, todas las pruebas apuntan directamente a Chris. Sin rendirse, Chris analiza los registros fotográficos de Nicole y su historial de llamadas. Mientras revisa una grabación de una discusión con Britt, nota algo extraño. Nicole parece escribir mensajes, pero ninguno fue enviado y no hay un segundo teléfono visible. Entonces, lo recuerda. Nicole tenía un teléfono no registrado. Maddox usa el teléfono de Chris para llamar a ese número. Localizan el dispositivo en el auto de Nicole. Al encenderlo, encuentran un contacto desconocido y realizan la llamada, pero la persona corta inmediatamente al escuchar el nombre de Mercy. Aún así, logran rastrear la ubicación del contacto hasta la zona roja de Hollywood. Chris ya había sospechado de su esposa en el pasado, y ahora, mientras el tiempo se agota, su porcentaje de culpabilidad asciende peligrosamente al 96,7%. Jacqueline corre hasta la ubicación indicada por Maddox. El sistema detecta que el sospechoso se encuentra en el Hotel Hudson, intentando huir. Su nombre es Patrick Burke, un chef que entra en pánico al ver a la policía y sale corriendo del lugar. Drones policiales lo persiguen mientras Patrick escapa por el edificio hasta llegar a la azotea, donde Jacqueline finalmente logra alcanzarlo y arrestarlo. Chris lo interroga directamente sobre su relación con Nicole. Patrick explica que huyó por miedo al enterarse de su muerte. Cuenta que conoció a Nicole en un mercado de agricultores. Quedó impactado por su belleza y tras iniciar una conversación, comenzaron a verse una vez por semana para tomar café. Maddox analiza los datos del teléfono no registrado y revela que esa mañana Patrick estaba preparando el desayuno. Además, en el momento exacto de la muerte de Nicole, Patrick se encontraba registrado en el hotel, lo que descarta su implicación en el crimen. Aunque esto limpia su nombre, el reloj sigue corriendo. Faltan solo 53 minutos. Y el porcentaje de culpabilidad de Chris sube a un alarmante 98%. Maddox afirma que Chris aún no está diciendo toda la verdad,
Entonces, Chris confiesa que Nicole había descubierto su botella de alcohol. Admite que llevaba un año bebiendo nuevamente, razón por la cual Nicole comenzó a grabarlo en video como prueba. En un recuerdo del pasado, Chris revive el momento en que perdió a su compañero Ray. Ambos atendían un caso cuando llegó una llamada de Nicole y Ray decidió ir solo. Allí fue herido de bala. Aunque Chris logró capturar al tirador, el tribunal lo dejó en libertad, dejando a Chris consumido por la culpa. Chris reconstruye los hechos del día. Esa mañana, Nicole descubrió que había vuelto a beber, lo que lo llevó a regresar a casa. Durante la discusión, Chris rompió la maceta favorita de Nicole, se cortó y terminó manchándose con su sangre. Sin embargo, asegura que a partir de ese momento no recuerda nada más, ni cómo llegó a la silla. Destrozado emocionalmente, Chris comienza a dudar de sí mismo y teme que en un ataque de ira realmente haya matado a Nicole. Maddox le advierte que confesar en este punto significaría una ejecución inmediata debido al altísimo nivel de culpabilidad. Sin embargo, le sugiere que, si la muerte parece inevitable, al menos utilice el tiempo restante para descubrir la verdad en lugar de rendirse. Con el tiempo en su contra, Chris analiza todos los contactos y conocidos de Nicole. Separa amigos y compañeros de trabajo, aunque no reconoce a ninguno. Entonces recuerda los comentarios de Patrick sobre el tiempo que pasaba con ella y pide hablar nuevamente con él, ahora bajo interrogatorio. Patrick revela que Nicole investigaba a su empresa por un caso de desvío ilegal de químicos, valorados entre $1,000 y $2,000. Su jefe había asignado a Nicole al caso, aunque ella se sentía incómoda y había tenido una fuerte confrontación con un cliente. Con esta nueva información, Chris reúne todos los datos disponibles y vuelve a contactar a Jacqueline, pidiéndole que se dirija al Viking Shipment Depot, admitiendo que se basa solo en su intuición. También revisa el video del asado del domingo grabado por Britt para confirmar si alguno de los amigos entró a la casa. Tras analizar la línea de tiempo de todos los asistentes, el resultado es inquietante. Nadie se acercó a la casa de Nicole el día de su muerte. Chris intenta llamar nuevamente a Robert, pero una vez más no recibe ninguna ayuda. Sin rendirse, vuelve a analizar el video de Britt, donde ella aparece hablando con un chico. Al observar la hora exacta de la llamada, Chris se da cuenta de algo inquietante y decide contactarla. Britt creía que su padre ya había llegado a casa en ese momento, pero Chris estaba en su oficina, lo que significa que alguien más entró a la casa. Alarmado, la llama de nuevo y le pregunta directamente si había otra persona presente durante esa llamada. Britt lo niega, aunque explica que escuchó un ruido extraño. Fue a buscar su origen, pero no encontró a nadie. Además, confiesa que ha estado viendo videos virales en YouTube donde hablan de su padre. Chris intenta tranquilizarla y le muestra fragmentos del video de su cuenta secreta, donde Britt menciona algo que parecía una presencia fantasmal. Ella aclara que en realidad se refería a ese ruido misterioso. Antes de cortar, Chris nota que la puerta del sótano estaba abierta y Britt admite que nunca bajó a revisar. Mientras tanto, Chris revisa los registros internos de Viking Shipment. Al analizar los correos de Nicole, descubre mensajes sobre químicos desaparecidos. Solo 3 personas tenían conocimiento del asunto y algunos envíos incluían 50 kilos extra de químicos sin ningún cobro adicional. Al revisar los correos de Charles Holt, encuentra referencias a un envío específico. Luego accede a las cámaras de seguridad de esa entrega y ve a Holt discutiendo violentamente con Nicole. Al examinar los registros financieros de Holt, descubre pagos provenientes de Robert, lo que lo vinculaba directamente con el desvío de químicos. Tras este hallazgo, el porcentaje de culpabilidad de Chris desciende al 94%. Chris intenta llamar de inmediato a Robert, pero quien responde es Charles, diciendo que está fuera y cortando la llamada de forma abrupta. Al mismo tiempo, Chris revisa las cámaras del vecino Bill y descubre que la vigilancia estuvo fuera de servicio entre las 10:48 y las 11:23, supuestamente por fallas de red. Cuando Charles regresa, revela que él y Nicole habían descubierto que Robert era el verdadero ladrón de químicos, aunque nunca los había atacado directamente. Explica que esos químicos tenían un valor extremadamente alto y que el día anterior había decidido tomarse libre para hablar del tema el domingo, después de que todos los invitados se fueran de la casa de Chris. Charles cuenta que él mismo llevó a todos en su vehículo, pero que se quedó atrás. Siguiendo la ruta del camión de envíos, logran rastrearlo cerca de la casa de Robert. Al revisar las cámaras del auto de Bill, descubren algo perturbador.
Robert saliendo del maletero del vehículo. Chris ordena a Jack que capture a Robert de inmediato, mientras Chris mezcla súplicas emocionales y argumentos lógicos intentando convencer al sistema. Mercy comienza a presentar fallas técnicas. El equipo SWAT rodea rápidamente la casa de Robert, pero al entrar la encuentran completamente vacía. Solo hallan una fotografía antigua de Robert en un orfanato, donde aparece junto a otra persona desconocida, lo que los lleva a iniciar una nueva búsqueda. El camión de Robert ha desaparecido. Sin perder tiempo, Chris le ordena a Jack que localice el vehículo. El equipo SWAT registra el refugio de Robert y descubre que todos los químicos han desaparecido. Chris deduce que está transportándolos hacia un comprador. En el lugar encuentran compuestos URA y documentos que revelan el proceso para convertirlos en nitrato, con el objetivo de fabricar explosivos. En realidad, Robert estaba construyendo una bomba para transportarla en su camión. También se revela la identidad del otro niño de la foto, David Webb, el hermano de Robert, separado de él tras su adopción. Las cámaras de vigilancia muestran a Robert conduciendo por la autopista 101, directo hacia el departamento del código Mercy, con la intención de destruir el sistema. Todo el plan estaba dirigido contra Chris y Mercy, y Nicole fue una víctima colateral. Pero hay algo aún peor. Robert no viaja solo. Chris intenta comunicarse nuevamente con Britt, pero quien responde es su abuelo Bill, asegurando que ella salió un momento. Al revisar las cámaras de la puerta, la verdad queda expuesta. Robert secuestró a Britt. En el refugio de Robert, la policía encuentra un temporizador activo, segundos antes de que el lugar explote, provocando una devastadora explosión que mata a varios oficiales. Esa detonación utilizó solo una pequeña parte del nitrato URA, mientras que el resto de la carga es suficiente para destruir toda la ciudad. Ante esta revelación, la culpabilidad de Chris es descartada y su liberación es inminente. Sin embargo, Chris exige acceso total al sistema, advirtiendo que si no detienen a Robert, habrá una masacre. Convencida, Maddox rompe sus propios protocolos y le concede control completo. Robert avanza hacia el edificio del código Mercy, embistiendo patrullas, atravesando un centro comercial y desatando el caos absoluto. Maddox contacta al capitán Havelock, quien ordena a Jack redirigir el camión hacia la calle Sexta, una zona con menor presencia civil. El plan es detenerlo en el puente y rescatar a Britt. La policía logra posicionar el camión en el carril 6. Un equipo aéreo intenta salvar a Britt, pero fracasa. Chris intenta razonar con Jack, pero la orden de destruir el camión ya está dada. Chris habla directamente con Havelock, pero el capitán mantiene su decisión. Un robot explosivo se acerca al camión y de pronto falla. La falla no fue accidental. Maddox la provocó a propósito, permitiendo que el camión siga avanzando. Con la ayuda de Jack, establecen contacto por radio con Robert. Él revela su verdadera motivación. Chris fue responsable de la ejecución de su hermano a través de Mercy. Jura vengarse de Chris y de todo el sistema. Jack intenta aprovechar el momento para eliminarlo, pero Maddox interfiere con sus sistemas y Robert logra llegar al edificio del código Mercy. Las fallas técnicas se multiplican dentro de Maddox, dejándola incapaz de detener el proceso. A Chris le quedan solo 25 segundos. Robert continúa atacando a los oficiales mientras mantiene a Britt como rehén. Cuando la cuenta regresiva llega a 5 segundos, Maddox libera a Chris de sus ataduras. Chris corre tras Robert, pero antes solicita una última audiencia. Frente a él, le advierte que el edificio Mercy morirá junto con él. Justo cuando Robert está a punto de detonar la bomba, la voz de Maddox se escucha por los altavoces. Ella puede probar la inocencia de su hermano, mientras Robert comienza a relatar cómo habló con David la noche en que un asesinato fue falsamente atribuido. Maddox envía instrucciones secretas a Chris para desactivar el detonador remoto. Chris se comunica con Britt mediante señales discretas. Se revela que David fue encontrado junto al cadáver, con sus huellas en el arma, pero su teléfono nunca fue registrado como evidencia. Mientras Maddox mantiene distraído a Robert, Britt logra liberarse y Chris actúa. Desactiva el detonador y apunta a Robert, sin disparar. Jack, en cambio, abre fuego. Aún herido, Robert insiste en que estaba hablando con su hermano el día 15, durante el arresto de Jack, y que David tenía su teléfono. Maddox accede a la cámara corporal de Jack y descubre la verdad. Jack nunca registró ese teléfono como evidencia y lo desechó. Finalmente, Jack confiesa. Asegura que el sistema Mercy necesitaba resultados reales, incluso sacrificios, para infundir miedo en la población. Tras la revelación, la policía arresta tanto a Robert como a Jack. Después de todo,
Britt se disculpa con Chris por haber dudado de él. Chris le dice a Maddox que tanto humanos como inteligencias artificiales pueden cometer errores, pero que esos errores deben servir para aprender y mejorar. Con esas palabras, Maddox da por concluido el caso y Chris Raven queda oficialmente libre.